Bien, vamos a ir a otro tema. El gobierno informó la postergación en el pago de permisos de circulación para taxis, buses y transporte escolar. Queremos conversar sobre este tema con la ministra de la cartera, Gloria Hood. Ministra, muchas gracias por este contacto. Muy buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días, Nicolás. ¿Cómo estás? Bien, gracias. A ver, ¿por qué finalmente se decide esto, la postergación del permiso de circulación para el transporte de esta clase, digamos, con taxis, colectivos, como estábamos comentando, y también el transporte escolar, que de hecho no ha estado funcionando? Efectivamente, uno de los sectores más golpeados con esta crisis es el transporte. Dentro del transporte, el único rubro que sigue funcionando más o menos estable es el transporte de carga por carretera en general. Pero todo el transporte urbano, por ejemplo, los transportes escolares, los taxis se han visto muy duramente afectados. Y en marzo ya se había hecho una prórroga por razones de alivio económico para los vehículos particulares, y ahora tocaba justamente para aquellos que no han podido trabajar. Son los taxis, los furgones escolares y los buses. Así es que buscando también un equilibrio con lo que ya se había hecho en marzo y especialmente buscando cómo aliviar a este grupo que lo ha pasado muy mal, se hizo esta prórroga por 90 días del pago del permiso de circulación, manteniendo lo mismo que se había hecho en marzo con los vehículos particulares, que se puede pagar en 2 cuotas, todo el resto sigue igual. Claro, es un beneficio, y más que un beneficio es una ayuda finalmente. Me quedaba yo con la situación del transporte escolar. El transporte escolar, claro, si le cobráramos el permiso de circulación, no han podido circular y tienen para un buen rato. El tema de taxis, buses también, la demanda ha sido bastante menor debido a las cuarentenas. Y ahí uno también, hago un paréntesis, ministra Hood, hace la pregunta. ¿Esto se está evaluando también para ampliarlo a otro tipo de vehículos? Pienso en los vehículos particulares. Se postergó lo que era el permiso de circulación para todo tipo de vehículos y ya en junio, julio, tendría que nuevamente entrar a cobrarse este permiso. ¿Está la posibilidad? ¿Se está evaluando? Siempre lo estamos evaluando, y dependiendo de las circunstancias se va a activar o no. Por ahora lo que hemos priorizado es entregar algunas medidas de mitigación que a través de cambios administrativos significan un alivio para muchas familias. En el caso de esta postergación, por ejemplo, son más de 160.000 operadores, así que tiene un impacto muy fuerte, ha sido muy bien acogido. Y hemos hecho otras cosas, como por ejemplo con el transporte escolar, también hicimos una modificación del decreto que los regula, para que ellos puedan ejecutar otras tareas. Claro. Y de hecho están, por ejemplo, repartiendo cajas, están trasladando personas que no son estudiantes, y eso también son medidas de alivio. No todas las medidas están pensándose como entrega de algún aporte económico, porque eso está muy difícil de conseguir para una mayor cobertura. Pero hay cosas como esta que son gestiones administrativas que implican un alivio muy grande o les abren una oportunidad importante. También con los taxis hicimos un contacto con empresas de delivery y hay un grupo grande de taxis que está haciendo entregas de Corner Shop, de Rappi, y eso sin tener que recurrir a un bono, que es lo más difícil de conseguir, como digo, en este momento, sí. Porque hay muchas necesidades en el país. Pero este tipo de cosas sí les ayudan a mitigar el impacto tan negativo que ha tenido la pandemia en este sector. Ahora, hay otra cara de estas postergaciones, por supuesto que es una ayuda para aquellos que lo están pasando mal en sus distintos sectores, especialmente en el transporte, ha sido muy golpeado, usted lo decía, pero la otra cara es ¿quién no percibe este pago por los permisos de circulación? Ya estamos hablando de los municipios. Había que sumarle también lo que fue la postergación del pago de contribuciones. De hecho, el gobierno tuvo que entrar a ayudar a las municipalidades con un fondo de rescate, podríamos decir. También se evalúa ese punto. A lo que voy, cada medida tiene distintos efectos, pero me imagino que también se puso sobre la mesa eso. Desde luego, y esa es la negociación dura que hay que tener con Hacienda y el presidente, que lleva las riendas bien estrictas de que los fondos se asignen donde están las necesidades más urgentes. Y hay una característica en este caso que hace las cosas un poco más simples, y es que una postergación significa que se hace un pago, pero en otro momento del tiempo. De manera que a los municipios sí se les entregan los recursos,
pero ellos después recuperan. Entonces, si ocurre dentro del mismo año, hay una posibilidad de equilibrar las cuentas, pero eso va a depender también de cómo evolucione la situación. Podría haber después nuevas postergaciones, pero es algo que es una cadena. Esto es un decreto, lo que se hizo, por ejemplo, ayer es un decreto número 420, que es del Ministerio Interior. La Subsecretaría de Desarrollo Regional es la que gestiona todas estas situaciones con los municipios, y efectivamente la recaudación es directo ingreso de los municipios. Así que sí hay recursos fiscales que se asignan transitoriamente hasta que se puedan recuperar, pero hay un alivio en que el Estado pone la plata para que los municipios puedan seguir funcionando. Con ese contexto, ministra, vuelvo al punto del inicio de nuestra conversación. ¿No se descarta por el minuto la posibilidad de postergar los permisos de circulación para el resto de los vehículos particulares, como ya se hizo en una primera vez? Ya se hizo una vez y la situación es tan difícil de predecir. Y por eso es que estamos tomando decisiones también cerca del plazo de vencimiento, porque son muchas las cosas que cambian en el entorno, en el contexto. Y dependiendo de eso, se van a seguir tomando las decisiones. Decidir ahora sería anticiparnos mucho a una situación que puede estar muy diferente de aquí a un par de meses más. Pero hay una fecha, ministra, ¿hay una fecha para definir justamente esa situación? Se lo pregunto porque claro, el pago de los permisos que se postergaron estarían ya corriendo a partir de junio o julio. De junio. Los que vencían en marzo se postergaron hasta junio. Sí. Los que vencen ahora en mayo se postergan hasta agosto. Y después hay otro vencimiento en septiembre para los vehículos pesados, maquinaria industrial, agrícola, y eso ni siquiera todavía lo hemos mirado, pero posiblemente el tratamiento sea similar. Pero como digo, va a depender de lo que esté pasando dentro del mes en que ocurra el vencimiento, porque la situación económica está muy dura y no sabemos con certeza qué va a pasar con la pandemia. Si vemos que de aquí a 90 días ya está cediendo y empieza la actividad a recuperarse, entonces sería menos crítica la situación y habría que evaluarlo con otra mirada. Pero por ahora lo que vemos es que la situación es muy crítica, que la posibilidad de que, por ejemplo, taxis, buses y furgones escolares recuperen actividad normal o cercana a la normal o empiecen a recuperarse en el corto plazo es lejana. Así que tenemos todavía que actuar pensando en una situación de mucha dificultad para ello. Pero como digo, en 30 días podría cambiar y esperamos realmente que sí cambie y que de aquí a 90 días empecemos a retomar el rumbo de actividad nuevamente. Ministra Gloria Hood, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y que tenga un excelente día. Nos vemos. Muchas gracias, Nicolás, y gracias a usted. Hasta luego, buen día. Hasta luego. Bien, lo comentábamos al inicio del programa, este martes lamentablemente